Bienvenidos a nuestro programa Transformando la Familia. Qué placer poder llegar hasta ahí, hasta el rinconcito de sus hogares. Y bueno, siempre con el deseo de poder bendecirlos, edificarlos y con esa ansiedad, ¿no? De decir, hoy vamos a aprender cosas hermosas, hoy Dios nos va a hablar, nos va a enseñar y a través de lo que nuestros invitados van a traer, yo sé que tu vida va a ser transformada, yo sé que va a traer una palabra de esperanza, de inspiración, motivación y sobre todas las cosas tu familia va a ser transformada por el Señor, ¿no? Quiero saludar a toda nuestra audiencia que a través de las diferentes plataformas de redes sociales toda la semana está en comunicación con nosotros. Muchísimas gracias por dejarnos saber cómo está bendiciendo este programa, cómo está edificando cada día, ¿no? Así que muchísimas gracias por ese tiempo. Especialmente quiero saludar a María Rodríguez de la ciudad de Pomona, que nos estuvo escribiendo en nuestros mensajes, en nuestros chats, cómo realmente los programas que estuvimos pasando en estos últimos meses ha traído un cambio, y no solamente a ella, sino a sus vecinas, porque las ha invitado a ver nuestro programa y dice con un cafecito, ahí están mirando, así que te saludo y gracias por pasar la voz, ¿no? No solamente quedarte con la bendición de que este programa te está ayudando, sino que estás llamando y convocando ahí a tus amigas, así que recibe un saludo muy grande y de parte de todo el equipo de Mujeres con Destino, estamos felices de hacer este programa y es solamente exclusivamente para ustedes, para que pueda traer esa inspiración, esa motivación y las herramientas que están necesitando para poder enfrentar los desafíos de la vida. Ya estamos a pasitos del fin de semana, ¿no? Sé que hay muchos planes, quizás con la familia, con la iglesia, amistades, pero no se pueden perder este programa y especialmente todos los padres, abuelas, tías, bueno, toda la familia, porque yo sé que este testimonio de esta jovencita y que hoy viene con su mamá, te va a traer luz, te va a dar una advertencia, te va a dar una palabra de aliento, pero también de que podamos mirar que hay situaciones que nuestros jóvenes están viviendo, como es la ansiedad y la depresión. Pero antes de poder introducir a mis invitadas, quiero que puedan prestar atención a este video que hizo ella, Azul, y después venimos a los estudios una vez más y vamos a empezar con nuestra entrevista. Hi, my name is Azul. Yes, my name is a color, and a lot of people tend to ask questions like, why would your parents name you after a color, or was their favorite color blue? Is your favorite color blue? And personally, my favorite, Azul, like the color. As a kid, I hated my name. I hated the attention my name brought. My mom gave me the name because she never liked basic names. My mom hates being basic and following trends. As the quote says, she's a trend starter, not follower, I think. She'll never follow the crowd. Literally, never. She's always a leader. She's always standing out in a positive and beautiful way. And in a way, my name is a blessing and a curse. A curse because I'll never find my name on a keychain or a mug, but it is on a board game at Target, so go figure. But it's also a blessing because not a lot of people have a name like mine. It's not that very common here in the US, but in Mexico kinda is. My name means peaceful and tranquility, which in a way describes my relationship with God. I'm a proud Christian and I don't often talk about my religion simply because people tend to view it in a negative way. I was raised with Christian beliefs and values. Quite often, I have a constant battle between my own beliefs and morals and my religious ones. Because of this, it made me lose some of my passions. Before I began to realize that my thoughts were different from what I was taught, I was pretty active in church as a kid. I was in drama, I was in the kids ministry, danza ministry, and alabanza, which is our worship band. Around the time between 8th grade and freshman year, I became really depressed and my anxiety was at its worst. I felt like I was unworthy to be on the stage playing violin. I felt like I was unworthy to ever be on the stage, all because I was depressed. I felt like I was a disgrace to the worship band for feeling this way, so I left. I left a passion that I had since I was like 5 years old because I felt ashamed for feeling something I didn't want to feel.
Depression ate me up while anxiety watched. It was so difficult to show my family the face and the laughter they loved when deep inside I felt alone and lost. I had to get rid of this unwanted feeling because I have younger sisters. They follow my footsteps for everything, from art, music, violin, and even school. They want to come to Lusinger when they're older because I go here. I didn't want my sisters to fall into the same traps I did. I want them to never stop following their passions like I did. I want them to stand bright and not fade away like I did. I want them to love themselves like I never loved myself. I want them to love their names like I never did. I want them to be proud of their roots like I never was. And I want them to always be happy with their names. Because even though our names will never be found on a keychain, we're different, and that's okay. Anetzi, my sister, her name means full of grace. Nalitza, the youngest, her name means the grateful. And yeah, that's it. Dang, I really wish I had my hoodie right now. It's kind of chilly. Really? Y en esta noche voy a introducir a mis invitadas Gaby Loya y su hija Azul, y vamos a hablar de este tema sobre la ansiedad y la depresión de los jóvenes. Y como muchos de ustedes vieron este video, creo que es importante que toquemos este tema y más que todo saber así en vivo lo que vivieron esta familia. Todo lo que hemos escuchado hoy lo vamos a poder desmenuzar un poquito más para que podamos aprender nosotros como padres y podamos ver lo que está pasando en la vida de los jóvenes, quizás de tu hijo o de tu hija. Y hoy vamos a traer unos puntos importantes para que puedas tomar nota, así que te animo a que tengas un papel y una pluma y puedas escuchar estos consejos, y también de qué manera Gaby, su mamá, empezó a observar y ver lo que estaba pasando. Así que les doy la bienvenida, Gaby y Azul. Buenas noches. Gracias. Qué lindo tenerlas acá, ¿no? Qué lindo tenerte, Azul, con nosotras, ¿no? Acabamos de ver un video y en ese video explicas algo que te ha pasado a ti, ¿no? Y quiero empezar a introducir un poquito más, ¿no? Uh-huh. ¿Desde qué edad empezaste tú a sentirte con ansiedad y llevarte a la depresión, ¿no? Gaby va a traducir algunas palabras de su hija, ¿no? Así que cuéntame, Gaby. Como en el 3er grado, me puse a sentir nerviosa todo el tiempo, y como hasta el like what, middle school? No, high school. No, it was 8th grade. Middle school. Yeah, en el middle school comencé a sentirme cansada todo el tiempo y triste, y como ya no quería hacer las cosas que me gustaban mucho, y entonces ahí me fui a sentir depresiva. Sí. Empezaste entonces en una etapa donde podríamos decir nosotras que tendrías que estar disfrutando con tus amigas, ¿no? Pero ¿cómo empezó ese sentimiento de ansiedad, ¿no? ¿Qué produjo en ti la ansiedad? ¿Qué miedos? ¿Qué es lo que pasaba dentro de ti, en tu mente? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Lo puedo decir en inglés? Sí. Okay. I remember I always felt like a rock. Sentía como un peso, siempre sentía como que estaba cargando algo. Like all the weight was on my shoulders all the time, and I was just always so tired. I was tired emotionally, mentally, physically. Siempre estaba cansada emocionalmente, espiritualmente, dormía mucho. So I kind of realized that, you know, my friends were always happy and running and playing, and I just kind of like sat on the bench and just like watched them and just, you know, always kept to myself.
Se da cuenta que sus amigas jugaban, todas estaban alegres, contentas y ella siempre estaba seria, como encerrada en sí misma. ¿Y eso te llevaba a aislarte de tus compañeras de escuela, de tus amistades? Sí, En lo que es recreo, pongamos decir, ¿no? sí, En lo que es socializar. mm, Cuando terminabas la escuela, inmediatamente te querías ir a tu casa sí. Muchas veces nada más me quería ir a mi cama. y no recibir a nadie, No, ni a yeah. tus amigas, nada. ¿Cuándo empezaste a ver de que eso te estaba llevando a la depresión? Cuando me estaba afectando en la iglesia, cuando ya no quería tocar violín, ya no quería hacer nada nada más me quería sentar y así es cuando I noticed that. Normalmente, como vimos ahí en el video, eras muy activa en la iglesia, ¿no? Te vemos en diferentes facetas, haciendo diferentes cosas, sirviendo a Dios de diferentes maneras. ¿Fuiste criada de chiquita en el Evangelio, mamá, Gaby? Sí, como desde los 6, 7 años estuvo, y desde el principio estuvo activa dentro de la iglesia, haciendo dramas, danza, y ya cuando estuvo un poco más grande comenzó a tocar el violín. Entonces empezó en el ministerio de alabanza, pero siempre estuvo involucrado, todos hemos estado involucrados en algo siempre dentro de la iglesia. Ahora, cuando tu hija Azul empezó a menguar ese estilo de vida, porque era un estilo de vida que llevaba ella, ¿no? De actividades, de involucrarse en la iglesia, quizás antes también te relacionabas con tus amigas. ¿Tú te diste cuenta o qué empezaste a mirar como mamá en ella? Siempre estaba cansada y me di cuenta desde el principio. Tuve una amiga, cuando estaba más joven, tuve una amiga que ya tenía hijos y yo solo la tenía a ella bebé. Y recuerdo que ella decía que cuando ella le ponía mucha atención a su hija en cuanto se subía a su carro y la interrogaba de todo su día, cómo había sido en la escuela, eso ya a mí me marcó mucho eso que ella me platicó. Entonces, cuando ella se subía al carro, ya no quería hablar conmigo como antes, no me platicaba cómo había sido su día. Desde que se suben al carro siempre les pregunto, ¿cómo te fue en tu día? Y me empiezan a platicar si las cosas que pasaron en el receso, todo. Y comenzó a estar callada y lloraba mucho y llegamos a pensar hasta que estaba siendo abusada porque lloraba demasiado. Entonces yo podía durar horas sentada a un lado de ella preguntándole ¿qué tienes? Nada, ¿qué tienes? Y ella solo decía nada. Y dime, y duraba horas sentada hasta que le decía ¿te sientes triste? Y ella a veces me podía decir que estaba triste, a veces no podía describir lo que sentía. Entonces solamente la abrazaba, en el momento oraba por ella, la abrazaba, pero hasta ahí lo podía manejar cuando estaba más pequeña. Cuando tu mamá empezó a notar y te empezaba a preguntar cómo estás, ¿qué pasaba en ti que no podías platicar a tu mamá y decirle, esto me está sucediendo? ¿Qué es lo que te trababa en poder decirle a tu mamá lo que estabas pasando? Me sentí como no mal. Yeah, I felt bad because somos cristianos. So, siempre yo pensaba que como somos cristianos siempre tenemos que estar feliz. Toda nuestra vida tiene que estar bien. So, yo sentí como por una razón yo pensé que mi mamá no me va a entender, pero tus padres siempre saben porque son tus padres. Algo que escribió tu mamá cuando tú subiste ese video en tus redes sociales, decía ella que esto lo vivieron solos, ¿no? Porque muchas veces quizás la iglesia o la gente más que todo juzga, no comprende o no quiere comprender que hay situaciones que nuestros hijos pasan, incluso hay familias que pasan esto, hombres y mujeres, la depresión, la ansiedad, ¿no? Entonces, tú creciste mirando de que como son cristianos, todo tiene que estar perfecto. No puede haber algo malo que suceda, entonces no te dejaba expresarte. Sí.
¿Cuándo llegó el límite que dijiste, tengo que hablarlo con mi mamá o con mi familia? Cuando tenía como 15, yo creo, like 15, right? And we received the call. Mis padres, la escuela le llamó a mis padres what happened? Recibimos una llamada de su escuela que era urgente que fuéramos los dos porque ella tenía pensamientos suicidas y ellos estaban muy preocupados por los signos que ella estaba dando de quererse quitar la vida. Entonces recuerdo que mi esposo me llamó y tenemos que ir a la escuela por alguna razón. Yo no recibí la llamada y nos encontramos afuera de su escuela y llegamos y yo recuerdo haberla visto ella llorando en una esquina. Estaba una psicóloga, una consejera y mi esposo, ella y yo. Y yo no entendía porque según yo había hecho todo lo que estaba en mis manos, hablaba con ella, según yo le ponía mucha atención. Entonces al estar escuchando tu hija se quiere suicidar es algo, es bien impactante escuchar eso, es bien impactante. Y ahí fue cuando los tres nos sentamos a platicar y ahí la hicimos entender muchas cosas, que no era su culpa sentirse así, que no estaba mal y que no era un demonio, sobre todo. Ahí quiero ir, ¿no? Cuando viene el momento de que la escuela interviene, ¿no? Entonces ahí es como que te da el pie para el empujoncito, Sí. para atreverte a hablar con tus padres, ¿no? ¿Qué estaba pasando a Azul? ¿Qué era lo que le estaba sucediendo en su corazón para que llegara a ese punto de querer quitarse la vida? ¿Saben si lo digo en inglés? Sí, claro. Okay, cool. Pues, okay. Oh, okay. So, in church, we're always told that bad things happen because you don't serve, or because you're not praying enough, or because you're not serving enough. En la iglesia siempre nos dicen que las cosas malas nos pasan porque o no estás sirviendo en la iglesia o no estás orando lo suficiente. And so I was doing like all this. I was in violin, I was with the kids, I was with the jóvenes. I was putting so much on my plate, and I still felt depressed. I still felt like worthless. Estaba haciendo todo lo posible, estaba envuelta en todo lo que podía en la iglesia, estaba haciendo todo lo que ella podía, que estaba en sus manos, y aún así sentía que ella no tenía valor. So I felt like, how do I put this? Like, I guess that I wasn't putting enough. I wasn't serving God enough. So everything became overwhelming, and I just kind of gave up on God. I gave up on church. Ella sintió que todo era, que nunca estaba siendo suficiente, entonces todo se tornó tan abrumador para ella que renunció a todo. Cuando quizás muchas veces no nos damos cuenta nosotros los adultos la presión que ponemos en los jóvenes, ¿no? En los niños también. Tenemos, y espero que nos puedan ver también pastores, ¿no? Porque muchas veces ponemos un estándar que ellos tienen que tener, ¿no? Y más si son hijos de pastores, hijos de ministros, ¿no? Tienen que ser perfectos. Y no nos damos cuenta que los jóvenes están en ese desarrollo y en ese crecimiento de descubrir su identidad, ¿no? Y mientras nosotros como adultos no nos damos cuenta de que ellos en esta etapa necesitan ser amados, vamos a perder a los jóvenes y vamos a, como decía Azul, vamos a poner un peso, una carga, ¿no? En sus lomos, y queremos hacerlos muchas veces crecer. Y no les permitimos ser niños ni jóvenes, porque ya estamos empujando a los que crezcan, que maduren, que ya, no sé, lean las escrituras de Génesis y Apocalipsis, o sea todo perfecto en sus vidas, y estamos olvidándonos que ellos tienen que descubrir, tienen que disfrutar su juventud, ¿no? Azul, cuando sentiste ese alivio, yo pienso que fue un alivio cuando pudiste hablar con tus padres, ¿no?
realmente se quitó ese miedo de pensar que tus padres no te iban a entender, Sí. ¿no? Porque eso es mucho lo que los jovencitos piensan, ¿no? Que voy a hablar con mis padres y no me van a entender, pero nos damos cuenta que los padres tenemos que tener ese oído presto, ¿no? Tenemos que escuchar a nuestros hijos. ¿Qué pasó después, Gaby, que tu hija se abre a ustedes? ¿Qué es lo que ustedes empezaron a decir? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque como mamá yo creo que cuando viste todos esos síntomas empezaste a orar, empezaste a pedir quizás, no sé si a los más íntimos o a alguien entre ustedes, ok, pero oraron al Señor para que Dios ayudara. Pero yo pienso que hubo cosas más que tuviste que hacer. Cuéntanos. Pues el primer sentimiento es culpabilidad. Siempre se siente que como mamá no estás haciendo lo suficiente y más, yo no trabajo, yo soy ama de casa, entonces bueno, sí trabajo mucho en casa. Claro. Y para mí es más la presión cuando estás dentro de casa. Yo creo que si tus hijos tienen malas calificaciones, si algo está mal con ellos, y el primer sentimiento para mí como mamá fue culpabilidad. Y culpabilidad en que estaba tan envuelta en la iglesia, en que a mi hija la estaba descuidando tanto que yo no lo pude ver. Y según yo la tenía todo el tiempo conmigo. Lo platicamos y la gente me puede decir que no oramos lo suficiente, oré como no tienen ni idea. Y el peso era más grande porque si oro, ungía su cama, oraba por ella, orábamos antes de que se fuera a la escuela. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, pero no todo es espiritual. Nos hacemos cristianos, pero no dejamos de ser humanos. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claros cuando somos papás. El problema es de que minimizamos los problemas de ellos porque nosotros ya los pasamos y tal vez a nosotros no nos pusieron esa atención y nuestra terapia era la disciplina dura, a nosotros nos golpearon de pequeños y nosotros quisimos hacerlo de otra manera y descuidamos tal vez áreas o a veces no todo es de que lo descuidamos, no todo es nuestra culpa, a veces simplemente la persona necesita aprender a desahogarse, aprender. Hay mucho material del que podemos nosotros, ¿cómo lo puedo decir? Hay mucho material que podemos utilizar para ayudar a nuestros hijos. Nosotros recurrimos a una terapista. Y el primer sentimiento fue culpa y después de que lo lloré y lo hablé con mi esposo y la culpabilidad, en cuanto ahí mismo decidimos, ella tiene que tener terapia. Esta situación que ustedes vivieron, ¿no? Que podríamos decir en el momento que no se ve la solución, ¿no? Que no se ve también el porqué, ¿no? Pero tú puedes ser testigo de que lo que Dios puede hacer a través de personas profesionales también, ¿no? Como también la educación es necesario dentro de una familia, ¿no? Para poder ayudar a tu hija fue necesario educarte, fue necesario la intervención de profesionales, ¿no? Pero también yo creo que esto los unió más. Claro. ¿Cómo cambió el ritmo de su hogar a través de esto? Ahora porque tienes 2 hijas más también pequeñas. Somos 5, tenemos otra hija, tenemos 2 hijas, una de 10 y una de 9. Entonces todo esto provocó mucha comunicación, más comunicación. Ahora ella ya se abría más, porque antes la había, solo que ella como que había como una pared que ella nos ponía a nosotros. Una y barrera. Era una barrera que era bien difícil quebrantar porque yo podía durar horas y no hablar y solo me sentaba a un lado de ella, pues no me voy a mover de aquí hasta que hables. Entonces yo no puedo, a veces, una de las cosas por las que no lo hablamos es porque la gente que no lo vive no lo entiende. Es bien diferente porque ella nunca ha sido una niña rebelde, ha sido una niña muy callada, entonces yo no podía usar disciplina con ella fuerte si ella no estaba siendo indisciplinada. Perdóname que te interrumpa, algo que dijiste es que al estar envuelta en tantas actividades de la iglesia y ella te acompañaba igual que tus hijas y como la veías tranquila, no te estabas dando cuenta de que había un problema que tenía tu hija y muchas veces
eso sucede, ¿no? Y es donde a veces trato yo siempre de enfatizar a los padres, ¿no? Que Dios le gusta y nos ha dado dones, talentos para servirle. Pero yo creo, y hoy lo estás reafirmando, ¿no? La importancia de que a los primeros que tenemos que servir son a nuestros hijos, nuestra casa, donde primero tenemos que salvar, es a nuestra familia, es donde tenemos que sacar lo mejor de ellos y poder ver qué está sucediendo en su diario vivir, ¿no? Creo que Jesús lo dijo, ¿no? Que nosotros tenemos que primero ir a Jerusalén y nos olvidamos, nos salteamos de ciudades, ¿no? Cuando nuestra Jerusalén es nuestra casa y ahí es donde necesitamos prestar atención. Azul, cuando ya pudiste hablar con tus padres y expresaste cómo te sentiste, yo pienso que pudiste abrir completamente tu corazón a ellos, ¿no? ¿Aceptaste las ayudas que te empezaron a ofrecer tus padres? ¿Cómo empezó todo el paso para poder poco a poco salir de esa sensación, de esos ataques de ansiedad, ¿no? ¿Cómo trabajó eso en ti? Me damos ayuda, right? Con una ¿Terapista? terapista, there you go. Y ella me ayudó mucho, ella me dijo cómo puedo, cuando me siento triste, qué puedo hacer, cuando me siento nerviosa, gracias, qué puedo hacer para calmarme, y eso ayudó mucho también. ¿Qué más? En esos momentos de ansiedad, ¿qué era lo que te venía? Porque yo pienso que lo que decía tu mamá, amor quizás lo has tenido de tus padres, ¿no? Pero ¿qué era lo que a Azul le faltaba o qué te llevaba a esos sentimientos? La verdad no sé, pero siempre era como una voz en mi mente que me decía, cuando, especially when I played violin, that little voice was always like, oh, you know, you're not playing good enough, you're not getting the solos because you suck. And era como una voz que le hablaba todo el tiempo, negativa, que le decía, tú no tocas lo suficiente bien, no te dan un solo porque tú no eres suficientemente buena. And like the voice was just so powerful, and sometimes I felt a little crazy for hearing it, but it was just always so clear in there, and it made me like, it felt like just when that voice got quiet, like the wave of panic and the wave of just like, it felt like everyone was looking at me and just judging me. It felt like I just wanted to get off the stage and like cry myself in a little corner. La voz era demasiado fuerte y la hacía sentir bien culpable, como que la estaban viendo todo el tiempo, y el problema era cuando ya no escuchaba esa voz tan negativa, ella sentía el ataque de pánico, todo el mundo me está viendo, me están juzgando, están hablando de mí. De hecho, ahorita que lo dice, recuerdo que una vez se me salió del servicio, se salió a llorar afuera. Y estaba llorando bien desesperada y no sabía por qué. Recuerdo que llegó una hermana y me ayudó a orar por ella. Y ella la abrazó y ya se calmó, y de ahí creo que fue la última vez que tocó violín. Como que ese fue el punto ya de dejar, ¿no? En ese accidente que ella tuvo ahí en ese momento. Ahora, ¿cómo nos estabas comentando que la terapista te ayudó a reemplazar, ¿no?, esos pensamientos negativos? ¿Cómo en lo espiritual, cómo te ha trabajado también? ¿Qué has hecho aparte, ¿no?, de recibir la ayuda? ¿Qué es lo que han hecho como familia, ¿no? Yo pienso que también hubo cambios, ¿no?, que se hizo. Cuéntame, a ver, Gaby. Pues una de las cosas que nos recomendaron que ayudó mucho fue un perrito.
ha ayudado mucho porque le llaman en inglés Emotional support. un animal de apoyo emocional. Ujú. Entonces, yo lo recomiendo muchísimo. Yo creo que a partir de que el perrito llegó a la casa, le vimos un gran cambio a ella. En lo espiritual, todos y yo, creo que ahí casi no menguamos nadie. Siempre estamos tratando de orar con ellas, leer la palabra con ellas, orar. Siempre ten cuidado lo que escuchas, la música que escuchas te ministra mucho. Entonces, yo con ella siempre fui, en eso no hubo mucho cambio porque siempre lo estábamos haciendo. Lo que ella necesitaba, creo que lo de ella tal vez alguien me lo critique o no me lo entienda, pero no era tanto espiritual. Ella necesitaba terapia. Ella necesitaba saber cómo manejar las emociones negativas, cómo deshacerse de esa. Yo creo que esa voz la mayoría lo escuchamos. Una mujer cuando nos vemos en el espejo, lo primero que es decir es que fea amanecí hoy. Y de repente es como nos sentimos. Entonces a ella le enseñó ella cómo manejar ese tipo de voces negativas que todos tenemos. Es una verdad lo que estás diciendo, porque aún lo vemos en la Biblia, David, ¿no? Alma mía, no me impidas alabar, déjame cantar. David estaba experimentando un momento de tristeza, un momento de donde no tenía ganas ni de alabar al Señor y tenía que hablarse, ¿no? Entonces, es muy importante lo que estás diciendo, porque llega muchas veces esa voz a nosotros diciéndonos siempre lo negativo, siempre queriéndonos descalificarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando ustedes hicieron este video, cuando hiciste Azul, perdón, este video, que ya expresaste y lo vimos recién, pero lo subiste tú a tus redes sociales, ¿no? ¿Cómo fue la respuesta? Porque esto lo sabían solamente ustedes, lo habían vivido entre los 5, ¿no? Entre las 4 paredes de la casa y, bueno, los profesionales, pero fuera de cámara me contabas, Gaby, que ni aún tu propia familia lo sabía, ni aún la iglesia lo sabía, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, Azul, la repercusión cuando tú hiciste este video? ¿Cómo viste a la gente que respondió? It surprised me. I had like I was expecting like a few likes and maybe like 1 or 2 comments like, oh, that's a good video. But I got like huge wave of responses and comments and shares. It was crazy. All the comments, I was reading them all. And I remember one that like really like hit my heart was this man, he said that his wife, she serves in every ministry in their church, but she suffers from depression and she's judged because of that. And that like hurt my heart. Wow. Le sorprendió mucho la respuesta de la gente, los comentarios, la gente que lo compartió, pero un mensaje en especial de un hombre que hablaba que su esposa sufría de depresión y ella también servía dentro de la iglesia. Y creo que no fue él, fueron muchos inbox, demasiados jóvenes que nos estuvieron mandando mensajes y decir, yo también he sentido lo mismo, me paraban, si había algún evento, era, hermana, yo quiero hablar con usted, yo también se estaba pasando por lo mismo y yo también porque yo sí usé palabras más fuertes cuando yo lo compartí. Sí, y quiero que nos puedas un poquito, porque yo lo vi en tu red social, ¿no? Y me encantó la manera que expresaste, aunque sí, es fuerte, pero yo creo que como mamá, no dejamos de proteger a nuestros hijos, ¿no? Y de saber de que lo que ella estaba haciendo era porque ella estaba lista para poder enfrentar, ¿no? Porque aún cualquier cosa que subimos en las redes sociales estamos aceptos de recibir lo bueno, la crítica, ¿no? Exacto. Entonces, ¿tú viste? ¿Qué pasó cuando viste? Porque tu hija te dijo que iba a subir este video o no. No. Cuéntame. El video en realidad fue un proyecto, por eso ella comienza hablando de su nombre y por qué le puse Azul. Porque su video en realidad, el enfoque era un proyecto de la escuela
donde tenían que hablar porque se llamaban así, porque sus hermanas se llamaban así, y es una clase de video que ella tiene. Entonces el video estaba enfocado en eso y que si ellos querían compartir algo personal, y ella decidió compartir eso. Cuando yo vi el video, y me lo enseñó en la noche, y yo recuerdo que yo lloré mucho por la manera que se expresó, porque yo pensé que ella nunca lo íbamos a hablar, y siempre entre las terapeutas que estaban sentados y mi esposo, ella nos hizo hacer un trato que de ahí no iba a salir. Claro, por la vergüenza. Así, entonces, mi esposo y yo siempre le respetamos ese punto y nunca lo hablamos. Cuando ella decide compartirlo, a mí la verdad me sorprendió mucho, y la sentí muy diferente al ver la respuesta de la gente. Le pude ver una libertad que no la había visto en realidad. Sirvió también como terapia para ella. Y yo sí fui un poquito más fuerte cuando lo compartí, porque yo sí hablé de que no me importa, dije que me critiquen y que no entiendan la gente religiosa que no creen esto, pero no lo hemos tenido escondido por muchos años. Mi hija sufre de ansiedad y depresión, y no todo es un demonio. Sí aclaré que no todo era un demonio, porque creo que a lo desconocido le ponemos nombre. Exacto. Y cuando no lo estamos pasando, lo juzgamos tan fácil hasta que lo vivimos nosotros. Y es algo importante que decir, porque muchas veces en la iglesia se ve a un joven haciendo algo o no escuchando, no obedeciendo, inmediatamente se le etiqueta diciendo está endemoniado, ¿no? Hay que llevarlo a liberación, cuando quizás ese muchacho lo que está haciendo es para llamar la atención y para que alguien los escuche, para que alguien se acerque y le abrace, para que alguien le pueda preguntar ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? Y tú lo hiciste de una manera realmente real y verdad, donde tenemos que tomar conciencia como padres y como ministros la importancia de escuchar a nuestros jóvenes antes de juzgar, antes de etiquetarlos, antes de hacerlos a un lado y decir que este joven es el que menos puede alcanzar un privilegio. Quizás es ese joven el que va a sorprenderte algún día. Así fue con David, ¿no? Todos sus hermanos supuestamente estaban preparados para la guerra y él en un rincón, ¿no? Pero Dios mira el corazón, y nosotros necesitamos como adultos ya dejar de ver a nuestros jóvenes por fuera. Tenemos que dejar de ponernos el lente de juicio, sino permitir que el Señor nos use para ayudar a nuestros jóvenes y acercarlos en amor al Señor. Ahora, ¿cómo ha cambiado sus vidas? ¿Cómo estás ahora, Azul? ¿Cómo, sé que estás estudiando y que también se han cambiado, tienen un nuevo estilo de vida. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes? Mejor. Mucho mejor. Sí, mejor. Ahora estás involucrada con tus amigas. Sí. Ya te da ganas, deseos de vivir. Sí. Ahora le has encontrado ese propósito de vida. Yeah. ¿No? ¿Qué es lo que se proyecta Azul? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu dream? Well, okay. A little backstory. When I was really like in my low, movies always helped me escape from that sadness. It always helped me like transport myself to like a whole new world, you know, where I was happy, you know, like a princess or like a superhero. And so movies really help me with my depression, and I want to do the same. I want to direct movies. That's what I'm studying right now in high school. And I want to, you know, if someone's depressed or sad or just like in a really bad spot and they just, you know, want to go do something, just go watch a movie. And I really want to be that person that helps them escape for a little while. En el momento más oscuro de lo que ella estaba viviendo, su refugio fueron las películas.
Entonces, al refugiarse en ver películas que la hacían que se olvidara de lo que ella sentía, de la tristeza que sentía, podía ser una princesa, un superhéroe, depende del tema que se tratara, y ahora ella quiere estudiar cinematografía porque ella quiere ayudar a gente que escape de la depresión, de la tristeza, de sus problemas. Wow, qué lindo. Ahí vamos a estar siguiendo toda esa carrera, ¿no? Gaby, ahora como mamá, ¿no? Al ver lo que ya pasaste, ¿no? Que fue lo más duro, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora tú con respecto a cómo Dios ha trabajado? Porque yo pienso que para ti fue esto nuevo, ¿no? En meter en tu vida gente profesional, donde quizás aún en tu familia nunca lo viste, ¿no? ¿Cómo ha crecido Gaby? Bastante porque, no sé, los hijos creo que son los mejores maestros que nosotros podemos tener. Todo el mundo nos puede dar consejos de lo que sea, pero no hay mejor maestro que un hijo. Y al verla a ella cómo pudo salir de esto y ver que aprendí a que no solo podemos depender de Dios. No quiero que nadie me lo malentienda, pero Dios dejó la medicina y dejó la ciencia. Entonces aprendí que yo estaba solo tan refugiada en la oración y es un demonio y oraba y gritaba y hablaba en lenguas y ungía su cama y era una desesperación en lo espiritual y mucha frustración porque yo no veía respuesta. Una de las únicas personas que le hablé fue con mi mamá porque ella vive en México, ella su ministerio, ella es intercesora y ella me ayudaba y orábamos juntas y me daba guías de qué hacer en mi casa, cómo orar por ella, pero cuando fue tanto esa llamada y que ya había profesionales y empezaron a hablar de qué se podía hacer, me quitó una venda de los ojos de que hay ayuda, de que en verdad en las escuelas, en otros países, tal vez no sea tan fácil como aquí, pero en Estados Unidos es algo tan fácil y es gratuito. Esta terapia fue gratis la terapia y ella iba a la escuela y la sacaban una hora de su clase y era con permisos de la escuela y me quitó esa venda de los ojos de que nosotros solo nos queremos refugiar en Dios y es bueno. Ahí fue donde me fortalecí mucho y esa fue él era el que me fortalecía porque sí, obviamente lloré mucho y lo lloraba sola y lo sufría sola con mi esposo y los dos tratábamos de ser un escape para ella, un apoyo para ella, pero cuando ya lo espiritual no es suficiente, ahí es cuando te das cuenta y se te cae una venda de los ojos de que Dios dejó la medicina y la psicología es parte de, y sé que mucha gente no cree en eso, pero hay psicólogos cristianos, afuera hay ayuda y la verdad tenemos que dejar un poquito la religiosidad a un lado, el ego a un lado de que yo lo puedo, sí. La Biblia dice yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero Dios nos dejó ayuda. Hay profesionales que saben tratar el tema más a fondo y ellos saben el por qué. En nuestra familia hay una persona, me reservo el nombre, pero ella tiene un desbalance químico y si ella no toma pastillas, su vida no la puede llevar normal porque en su cerebro hay un desbalance químico. Entonces, si no fuera por los doctores, ella por mucha oración que hubiera, por mucha Biblia que leyera, ella no pudiera tener una vida normal. Entonces hay gente que tiene que recurrir a medicamento, gracias a Dios ella no tuvo que hacerlo, pero se nos tiene que quitar, como pueblo de Dios, se nos tiene que quitar esa venda de los ojos de que hay ayuda allá afuera. Y si usted vive en Estados Unidos es gratis y tiene que quitarse, que no le importe la crítica, que no le importe qué van a decir, si la gente no está de acuerdo. A veces yo creo que también eso nos ayudó mucho, no platicarlo y saberlo pelear nosotros como familia. Wow. Realmente la historia azul tuya creo que es la historia de muchos jóvenes que están viviendo, ¿no? Y incluso los vemos en los medios de comunicación, jóvenes, adolescentes de 13 años quitándose la vida, ¿no? Por la ansiedad, por la depresión, por el bullying, ¿no? Y llegan a un punto quizás porque no están siendo escuchados, porque nadie les está prestando atención, ¿no?
y tu historia es una historia de inspiración, que Dios está contigo y que Dios trae los recursos que necesitas para poder salir de eso, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. Yo quiero que puedan cada una dar un mensaje, que tú, Azul, puedas mirar a la cámara y dar un mensaje a todas esas jóvenes y jovencitas que quizás estén pasando lo mismo que tú. Y tú, Gaby, que puedas hablar a esas mamás, a esos padres, ¿no? Que quizás están viendo síntomas y tienen miedo de actuar y lo están escondiendo, quizás porque miedo de que se entere la familia, la iglesia, pero yo quiero que le puedas dejar algo en el corazón de esos padres. Azul. Okay. If you're dealing with something that's really hard and you can't handle it on your own, because it's okay to have these feelings, because just because we're Christian doesn't mean we're immortal. We have feelings. It's okay to be sad, it's okay to be angry, it's okay to feel anxious, but it's not okay to have those feelings constantly and to get help. Just because we're Christian and we're religious does not mean that we have to be perfect. Dijiste mucho. I'm sorry. Está bien si te sientes mal, está bien si ¿qué dijiste? Si eres... No te preocupes, tú di de ti a las mamás. Yo a las mamás les puedo decir que hagan el ego a un lado, que hagan, que si ya oraron, ya ayunaron, ya intercedieron por sus hijos, y eso lo sabemos que lo tenemos que hacer todos los días, que busquen ayuda, que hagan la vergüenza a un lado. Si sus pastores no se abren, hay profesionales en las escuelas. Yo creo que no hay nadie mejor que nosotros como papás para buscar ayuda. Hay demasiados recursos allá afuera con los que podemos ayudar a nuestros hijos, y lo primero que tenemos que dejar a un lado es la religiosidad. Muchísimas gracias, la verdad, por haber estado en nuestro programa, Gaby y Azul. Ha sido un placer escucharlas, ¿no? Escuchar tu historia, no solamente por lo que vi en las redes sociales, sino que escucharte un poquito más y conocerte y saber de que Dios hizo la obra, que estás mejor, que ahora podés tener un proyecto de vida, ¿no? Y bueno, quizás nosotras con ansia de ver después esas películas, ¿no? Y que lo puedas presentar, si todavía seguimos aquí, poder presentar todo lo que a Dios te va a dar, ¿no? Así que muchísimas gracias a las dos por haber estado con nosotros. Gracias. Y a toda nuestra audiencia, espero a todos los padres, abuelas, tías, y espero que los pastores también nos hayan visto, que prestemos atención, ¿no? A la necesidad de escuchar a nuestros jóvenes, ¿no? Yo creo que está bien que hagamos eventos para mujeres, para matrimonio, pero nuestros jóvenes también necesitan eventos especiales donde podamos hacerlos sentir parte de la iglesia, porque la iglesia es una comunidad, una familia, que ellos se sientan parte, que los niños se sientan parte, ¿no? Y que podamos entender de que a los primeros que tenemos que salvar es a nuestra propia familia. No descuidemos a nuestros hijos, los hemos llevado por 9 meses en nuestro vientre y no le podemos dar al enemigo tan fácilmente o dárselo a él o al mundo y no pelear por la vida de nuestros hijos, ¿no? Así que les animo a todos ustedes, si sus hijos están pasando esto, si necesitan ayuda profesional, pueden llamar a nuestros números de teléfono, o al final de nuestro programa están las diferentes plataformas de redes sociales y pueden comunicarse con nosotros, dejarnos mensaje y nosotros vamos a referirlos a diferentes terapistas, doctores, psicólogos cristianos, donde puedan recibir la ayuda necesaria, no solamente sus hijos, sino esto es algo familiar, donde toda la familia tiene que ser parte de poder ayudar a la persona que está sufriendo ansiedad o depresión. Quiero terminar con este pasaje bíblico
que creo que viene muy bien en lo que estamos hablando, el Salmos 34:18. El Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. El Señor está ahí donde tú estás. Si ahora te encuentras con esos sentimientos de ansiedad o depresión, yo te quiero decir que Dios está ahí para sanar tu corazón y para levantarte y darte esperanza y poder darte los recursos que necesitas para poder salir de ese estado. No, Dios no quiere que te mantengas en esa cueva donde Satanás quiere tenerte, sino que hoy este programa está llegando a ti para decirte que hay esperanza en Cristo Jesús, que hay solución y que hay las herramientas que necesitas para poder enfrentar esos desafíos que estás viviendo. Así que escríbenos, llámanos y que tu deseo sea salir de esa situación, y si hay familias, ayuden a esa persona, no lo juzguen, sino que tírenle una mano y sáquenlo de ese lugar donde están. El mejor medicina y remedio no solamente es la oración, sino el amor que le podemos mostrar a esas personas y la ayuda, ¿no?, de personas profesionales. Así que bueno, esperamos que este programa haya sido de bendición para todos ustedes. Recuerden que los vemos el próximo viernes a las 8 de la noche. Manténganse en comunicación toda la semana con nosotros a través de nuestras redes sociales y a nuestros números de teléfono nos pueden llamar. Y bueno, esperamos que tengan un feliz fin de semana bendecido y terminamos con este video musical. Bendiciones.